Muy bien, pues muchas gracias a los que están asistiendo a esta especie de plática. Y muchas gracias al doctor Cristian por invitarme. Eh, bueno, vamos a tratar entonces este tema, sí, los linfocitos T reguladores, que así se abrevian, y enfermedad. La contribución de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a este tema, sabiendo lo que ya dijo el doctor, que esto fue objeto del reconocimiento del Premio Nobel de Medicina del año pasado. Eh, como el doctor Cristian me había dicho que nada me iba a conocer y no pensé que fuera a ser un resumen de mi vida, pues aquí la hice, ¿sí? Entonces, soy muy antiguo, soy desde 1957, en ese año nací, el año en que se describió por primera vez el interferón, ¿eh? Fíjense ustedes. Estudié licenciatura en medicina, luego hice una maestría, un doctorado, luego hice unas estancias postdoc o de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Hospital de la Princesa. Desde 1984 fui nombrado profesor de tiempo completo, asignado al laboratorio de inmunología, y unos años después fui jefe del departamento. Yo no fui el fundador del laboratorio de inmunología, fue el doctor Benjamín Moncada, ya fallecido. Sí fui quien lo convirtió en departamento, bueno, quien gestionó convertirlo en departamento, y fui jefe del departamento de inmunología durante casi 25 años o un poco más. Sí, me aventé la puntada de irme a Valles durante un año a coordinar la carrera de medicina. Si alguien no lo sabe, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene la carrera de medicina, pero en el campus de Ciudad Valles. Y yo estuve durante un año coordinando esa carrera en medio de los mosquitos, la calorina, la selva, etcétera. Una estancia muy agradable para mí. Fui fundador y director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina del 2016 al 2022. También fui fundador y coordinador del Laboratorio Estatal de Trasplantes, localizado en aquel entonces también en el mismo centro de investigación, y ahora profesor felizmente jubilado, ¿sí? Ya lo había anticipado el doctor García Sepúlveda. Bueno, miren ustedes, esto es lo que dice la página oficial del Premio Nobel acerca de la asignación de este premio el año pasado en medicina por sus innovadores descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica, que impide que el sistema inmunitario dañe el cuerpo. Así está, es la traducción del inglés más fiel. Pues vamos a hablar entonces adelantándoles que no voy a dar datos, no voy a hablar de datos experimentales, ni de resultados, ni de gráficas, ni de nada, sino que voy a hacer una relatoría de lo que hizo el grupo, de una manera que voy a intentar hacerlo de la forma más breve posible, pero les advierto que faltan todavía como 95 diapositivas, ¿sí? Pero van a ver que no me voy a tardar 3 horas, ni una hora, espero. Bueno, los quienes recibieron el premio fueron estos tres señores, todos ellos muy contentos. La doctora Brunco, el doctor Fred Ramsey y el doctor Simon Sakaguchi. Bien, ¿por qué les dieron esto? Bueno, por la identificación de los linfocitos T reguladores, que quien hizo la identificación fue este señor, fue el doctor Simon Sakaguchi. ¿Y qué hicieron estos dos señores? Lo que hicieron fue que identificaron a una molécula que es un factor de transcripción y que se conoce como la molécula FOXP3. Y también encontraron entre los tres que esta molécula es un elemento muy importante en la generación de los linfocitos T reguladores y que su ausencia es un auténtico desastre para el individuo y para el sistema inmune. ¿Sí? El que no exista es un auténtico desastre. Pero ¿qué es eso de la tolerancia inmunológica? Pues la tolerancia inmunológica es la falta de respuesta inmune, que no se genere una respuesta inmune hacia un antígeno, pero por exposición previa al antígeno. Es un fenómeno activo, el de tolerancia inmunológica, que hace que
esa respuesta no se genere a pesar de haber estado en contacto con el antígeno o a pesar de que se sigue exponiendo a ese antígeno. Eso es lo que se le llama el fenómeno de tolerancia inmunológica y existen dos mecanismos fundamentales que llevan a esa ausencia de respuesta inmune, a no producir anticuerpos, a no generar una respuesta inmune celular ante un antígeno, el que sea. Y esos dos mecanismos que llevan a ese estado es la que se llama la tolerancia central, que se genera en el timo, ¿sí? Y otra que se genera en la periferia, en los órganos linfoides secundarios, en los ganglios linfáticos, en el vaso, etcétera. Y eso es lo que se conoce como tolerancia periférica. Bien. Y en este sentido, una gráfica muy obvia es que ustedes ya saben que el sistema inmune cómo funciona, es que cuando se expone a un antígeno, los llamados linfocitos efectores, los efectores, se activan, proliferan, se diferencian, producen citocinas, producen anticuerpos, y eso es lo que conocemos como respuesta inmune. Cuando esto ocurre, se genera una respuesta inmune en contra de este antígeno. Bien, ¿qué es esto de los linfocitos T reguladores que describieron estos señores? Pues es una célula que inhibe este fenómeno de activación, proliferación y diferenciación y que lo puede hacer en forma directa o lo puede hacer a través de moléculas que secreta y que conocemos como factores reguladores. Bien, esta ausencia de respuesta inmune entonces es la tolerancia, ¿sí? Y luego entonces los linfocitos T reguladores son capaces de inducir tolerancia ante prácticamente cualquier antígeno, ¿sí? Bien, esto fue lo que describió Simon Sakaguchi y lo hizo en el año de 1995. ¿Sí? Él describió que estas células se caracterizan por la expresión de estos dos antígenos, la molécula CD4 y la molécula CD25. 30 años antes del premio. Así es. En el año 2003, con base a los resultados de Ramsell y Brunkow, el doctor Simon Sakaguchi añadió un marcador adicional, que es la molécula FOXP3, y entre ellos, como ya les dije, se hizo evidente que esa molécula, además de ser característica de estas células, es absolutamente necesaria para su generación, para su diferenciación, para que existan. Pero la historia no empezó ahí, ¿eh? La historia empezó hace más de 50 años, en donde el doctor Gershon, Richard Gershon, y su alumno, Kamisari Kondo, fíjense ustedes cómo estos trabajos seminales antes se hacían con 2 autores. Ahora los trabajos 10, 20, 30, 40 autores. Bueno, esto es un trabajo seminal en inmunología. Lo publicaron en 1970 en una revista, pues de medio pelo, diríamos. Bueno, ¿qué fue lo que describieron estos señores? No voy a entrar en detalles, pero con unos experimentos que ahora nos parecerían como de práctica de laboratorio, yo qué sé, de licenciatura incluso, ¿sí? Demostraron que existen unas células capaces de regular negativamente la respuesta inmune, en otras palabras, de inducir el fenómeno de tolerancia, ¿sí? Posteriormente, estos autores describieron que estas células tenían una serie de características, pero fíjense que les estoy hablando de las características que se podían detectar hace más de 50 años, donde no existían anticuerpos monoclonales de especificidad predefinida, no existían citómetros de flujo, mucho menos cell sorters, era una inmunología muy, muy primitiva. Bueno, pues ellos describieron toda una serie de marcadores, ¿sí? Incluyendo algunos algunas moléculas que supuestamente formaban parte del sistema principal de histocompatibilidad, y lo que también se hizo evidente desde aquel entonces es que estas células tenían una gran importancia en diferentes condiciones, tanto normales como patológicas, en la salud y en la enfermedad. Bien, si uno hace una búsqueda en el PubMed acerca de estas células, ¿sí? Desde que se describieron originalmente hasta el año de 1990, y ahorita les digo qué ocurrió en 1990, se van a dar cuenta ustedes que se generaron en aquel entonces, que se generaban muchos menos artículos que ahora, más de 10,000 artículos sobre el tema, ¿sí? Más de 10,000 artículos sobre el tema. Y como nosotros somos muy antiguos, bueno, yo soy muy antiguo,
Ya desde aquel entonces, nosotros formamos parte de esos 10.000 artículos con unas cosas por demás extrañas, en el que no solamente a estas células, Gershon y Kondo las denominaron como linfocitos T supresores, supresores, no reguladores. La denominación original fueron linfocitos T supresores. Pues nosotros nos pusimos a estudiar en aquel entonces no solamente a los supresores, sino a los contrasupresores, es decir, a los que inhibían a los inhibidores. Y la inhibición de la inhibición es la estimulación, ¿verdad? Bueno, pues nos pusimos a estudiar ahí, yo qué sé. Cuando me interesaba mi currículum, estos artículos mejor los escondía, sí, no, esos que no aparezcan por ahí, además pues, son bastante antiguos. Si se fijan ustedes, los generamos con el que fue el secretario de Salud Federal en el sexenio pasado, con el mismísimo doctor Alcocer Varela, que también, mejor no digo que era mi amigo. Bueno, como todo lo que sube, baja. Y eso le pasó a los linfocitos T supresores. En aquel entonces, linfocitos T supresores. Y fue ahí a finales de la década de los 80 del siglo pasado, en donde surgió la citometría de flujo, surgieron los anticuerpos monoclonales, la biología molecular, la genómica, y a través de todas estas metodologías se hizo evidente que todo eso que habían dicho, que aparecía en una de las diapositivas anteriores, que el LIT1, que el IJ, que el LIT2, etcétera, esas características que se habían descrito para los linfocitos T supresores, no existían, esas moléculas no existían. Y entonces se llegó a la conclusión pues de que esas células no existían. Es decir, en otras palabras, que se habían publicado más de 10.000 artículos, más de 11.000 artículos que describían células que no existían, incluyendo los dos de nosotros, de nuestro grupo. ¿Sí? Cambio de paradigma, entonces, ¿sí? Unas células que eran muy importantes, que eran muy relevantes en la salud y en la enfermedad, pasaron a no existir, ¿sí? A no existir. Eso es lo que es un paradigma. Y si quieren, luego hablamos de Kuhn, que seguramente la doctora sabe mucho más que yo, porque ella sabe mucho de filosofía, etcétera. Yo no sé nada de eso. Bueno, fíjense, las cosas llegaron a tal extremo que se llegaron a publicar artículos en esta revista que era muy prestigiada, que decía, ya, no digan supresoras, eso es un pecado. Vamos a ver, ¿sí? La supresión y las células T supresoras se volvieron un concepto sucio que no debería de ser usado por los inmunólogos, ¿sí? Se acabó. Pero el doctor Sakaguchi, ¿sí? No muchos años después, en 1995, con unos experimentos del todo semejantes a los que hicieron Kondo y Gershon y Kondo, ¿sí? Demostraron que había unas células, ¿sí? Que eran capaces de generar el fenómeno de tolerancia inmunológica, ¿sí? Y que se caracterizaban fundamentalmente por la expresión de la cadena alfa del receptor de interleucina 2 de alta afinidad, que se conoce también como CD25, ¿sí? Bueno, pues ya está. También en una revista nada de Nature, nada de Science, no, en una revista muy seria, pero no crean que otra vez. Bueno, pues ya está, ¿sí? De tal manera que ahora sí, contando con citometría de flujo, cell sorters, anticuerpos monoclonales, genómica, biología molecular, etcétera, demostró de manera convincente que los linfocitos que regulaban, que eran capaces, linfocitos T, que eran capaces de regular la respuesta inmune existían y que eran fácilmente detectables a través de las técnicas con las que ya se contaba. En otras palabras, los linfocitos T supresores que habían muerto, ¿sí? Con una muerte bastante cruel, pues como el ave fénix resucitaron de sus cenizas, pero solamente que ahora ya no se llamaron supresores, ahora se llamaron linfocitos T reguladores y propuso que se abreviaran así el doctor Sakaguchi, ¿sí? Cambio de paradigma otra vez, ¿sí? ¿Existían? ¿No existían? Sí existen, ¿sí? Y ahora sí ya no hay forma de que dejen de existir, por lo menos yo así lo pienso, ¿sí?
Muy bien, estos linfocitos son muy importantes, les decíamos, en la salud y en la enfermedad, porque son capaces de generar, de regular la respuesta inmune ante prácticamente cualquier antígeno, a los propios, ¿sí? A los derivados de patógenos, a ustedes que andan ahí con los virus y etcétera, a los antígenos tumorales, a los alergenos, a aquellos que son alérgicos a algo y que tienen ahí la rinitis alérgica, etcétera, y a los aloantígenos que son muy importantes en los fenómenos de trasplante y en el rechazo de trasplantes, ¿sí? Ahora que estamos en la época de los trasplantes también. Bien, por lo tanto, son unas células muy importantes en enfermedades autoinmunes infecciosas, neoplásicas, alérgicas y en la realización y la aceptación y la ausencia de rechazo de trasplantes. Bien, en este sentido, diríamos que existirían dos posibilidades con relación a estas células que darían lugar a enfermedad, ¿sí? Una de ellas es que disminuyera su número. Al haber menos, entonces habría autoinmunidad, inflamación, alergia o bien rechazo de trasplantes, ¿sí? La otra posibilidad es que el número sea normal, pero que la función esté disminuida y que eso tenga las mismas consecuencias. Claro, también existe la posibilidad de que un individuo tenga un número disminuido con una función disminuida. O incluso que no existan, que estén ausentes, ¿sí? De proliferación. Ahorita lo vamos a ver. Estas células, que no vamos a entrar otra vez en ningún detalle, se conoce entonces ya muy bien todas las moléculas que las caracterizan, ¿sí? Aquí vean ustedes a la original, la CD25, pero hay otras muchas que las caracterizan. Se conoce también con bastante precisión cuál es el mecanismo que emplean para inhibir a otras células que incluyen no solamente otros linfocitos B, otros linfocitos T o células de mieloides. Y ahora se conoce muy bien, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que estas células, hay circunstancias en las que también se convierten en un blanco terapéutico. ¿Qué significa eso? Que hay circunstancias en la medicina que la eliminación o la disminución de su función es también una maniobra importante desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista tratamiento. Fundamentalmente, ¿en qué circunstancia? Fundamentalmente en pacientes con tumores. ¿Sí? Ahora ya está claro que la respuesta inmune es capaz de eliminar múltiples tumores, tumores malignos, y que esa respuesta inmune, como todas las respuestas inmunes, están bajo el influjo de las células T reguladoras. De tal manera que si hay un exceso de función de las células T reguladoras, la respuesta inmune antitumoral disminuye y por lo tanto el pronóstico del paciente se ensombrece. Entonces, en esa circunstancia es importante la inhibición de la inhibición, otra vez, que resulta en la estimulación. La estimulación en este caso de qué? De la respuesta inmune antitumoral. ¿Sí? Eso fue objeto de otro premio Nobel, ¿sí? En el 2018, pero esa es otra historia. ¿Sí? Bien, ahora sí nos centramos ya de Sakaguchi para acá. Decimos, ¿qué tan importante es el tema desde el punto de vista de publicaciones? Bueno, esto que no está actualizado, esto fue hace como unos 3 meses. Si ustedes hacen una búsqueda de T-regulatory cells, ¿sí? En el PubMed, se van a encontrar nada más 217,000 artículos, 217,000 artículos, ¿sí? Bueno, pues ahí está, ¿sí? La importancia, eso ya nos habla de la importancia, más o menos de la importancia del tema. Si nos centramos en Sakaguchi, ¿cuántas han sido sus aportaciones a este campo? Bueno, pues otra vez Simon Sakaguchi, ¿verdad? Del 2002 al 2025, que prácticamente todas estas son de reguladoras, nos damos cuenta que ha publicado más de 300 artículos sobre el tema, ¿sí? Ahí está una gráfica de la Web of Science, en donde vean ustedes cómo aparecen más registros, siempre en la Web of Science aparecen más registros que en PubMed. Y aquí vean ustedes la producción y las citas que ha conseguido, ¿sí? Este hombre, en estos 412 documentos, han sido citados más de 100,000 veces, más de 100,000 veces, ¿sí? Y tiene un índice H de 121. No sé si sepan lo que es el índice H, pero es un índice del impacto de la producción científica de un investigador, ¿sí? Y 121 es muchísimo, ¿sí? Muchísimo, ¿sí?
¿Y nuestro grupo qué? Bueno, si ustedes hacen la misma búsqueda, ¿sí? En este caso, de la productividad de nuestro grupo, pues claro que no nos comparamos con Sakaguchi ni de chiste, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Pero sí van a encontrar ustedes que hay 244 documentos que hemos publicado en todos los 40 años que yo trabajé en la universidad, los cuales fueron citados han sido citados más de 7,000 veces y que nos proporcionaron un índice H de 46. ¿Sí? Si ustedes ahora se centran nada más en lo que ha publicado nuestro grupo de investigación sobre células T reguladoras, que es el tema que nos ocupa ahora, pues se van a dar cuenta que son 57 registros que han sido citados más de 2,800 veces, lo cual les da una idea de que han tenido más o menos un buen impacto porque en promedio todos estos artículos han sido citados más o menos 50 veces. Entonces, bueno, pues esa es la aportación del grupo al tema a lo largo de más o menos unos 20 años. ¿Sí? Eh, asómbrense si hacen el mismo ejercicio de andar buscando cosas, pero lo hacen con relación a la doctora Mary Brunko, que le dieron el premio Nobel. En total, la doctora Brunko, en toda su vida, ha publicado 30 artículos. ¿Sí? 30. ¿Sí? En los últimos años, pues uno. En otras palabras, si la doctora Brunko, antes de ganarse el premio Nobel, hubiera solicitado su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, le hubieran dicho que no, que lo sentían mucho, pero que gracias por competir. ¿Sí? El último artículo que publicó la doctora Brunko sobre el tema que le dieron el premio Nobel fue hace 25 años. Hace 25 años. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Eso quiere decir que no necesariamente hay que juntar muchos artículos, sino más bien hay que hacer aportaciones importantes a la ciencia, que en el caso de ella, pues lo hizo. Y luego se durmió en sus laureles y durante 25 años yo creo que nunca pensó que le iban a dar el premio Nobel y se lo dieron. Compartido, pero se lo dieron. ¿Eso qué significa compartido? Pues desde el punto de vista práctico, que en vez de que le hayan dado 1,200,000 euros, le dieron nada más 400,000 euros. Bueno, nada mal, ¿no? Digo yo, vamos, para no sé, un capricho por ahí, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que sucede cuando no están estas células? ¿Sí? Y eso es muy fácil de ver ya que desde mucho antes, en los laboratorios de Oak Ridge, que fue donde la bomba atómica, allí fue donde se hicieron es que, bueno, en fin. Bueno, ahí se generó este ratón allá por los años 60, que se llama el ratón Scurfy, que es el ratón casposo. Tiene caspa el pobre ratón, pero es lo menos que porque tiene una dermatitis exfoliativa. Bueno, esos no tienen estos linfocitos y tienen un desastre que se llama el síndrome IPEX, ¿sí? En el humano también existe como una mutación espontánea, ¿sí? No inducida y que lo que tienen es una hiperproliferación de las células del sistema inmune, tienen fenómenos de autoinmunidad, y es una mutación letal a corto plazo. ¿Sí? Los productos son viables, pero a los pocos meses mueren irremediablemente de fenómenos de autoinmunidad y un fenómeno hiperinflamatorio generalizado. Bien, además de otras cosas. Bien. En cuanto a nuestro laboratorio, estos fueron las líneas de investigación de los últimos años y de lo que voy a hablar, pues es de lo que, pues, de esto, ¿verdad? Sí. De los linfocitos que describió Sakaguchi junto con los otros dos investigadores. Bien, ¿qué es lo que se necesita para estudiar estas células? Bueno, se necesita primero poder detectarlos y cuantificarlos. Y luego, pues saber cómo está su función, ¿verdad? Sí. Lo primero se hace fundamentalmente con monoclonales y citometría de flujo y la función a través de diferentes metodologías que incluyen el aislamiento de células con cell sorters. Ahorita si quieren hablamos un poquito de los cell sorters.
Hay ensayos de inhibición de proliferación, de activación, de síntesis de citocinas, en las cuales no voy a entrar, pero diferentes técnicas que tuvieron que ser montadas en el laboratorio, incluyendo obviamente la adquisición de infraestructura. Si ustedes quieren hacer una selección de células, un aislamiento de células por esta metodología, pues tienen que tener un cell sorter, ¿verdad? Que, bueno, pues ya está, ¿sí? No es un asunto menor. Vean ustedes ahí a una de las que fue de nuestras alumnas de posgrado, manejando ahí la citometría de flujo. Aquí está con un cell sorter, ¿sí? Que en su momento fue un aparato de avanzada en nuestra universidad, este cell sorter, que lo que permite es seleccionar de una población heterogénea de células, seleccionar exactamente las que ustedes quieran, ¿sí? Para luego poder estudiarlas. Las pueden cultivar luego, etcétera, yo qué sé. Aquí tienen otra perspectiva, otra de las alumnas, esta es una de las que más contribuyó a este tema. También ahí con los este aparatito pues costó en aquel momento el equivalente a unos 8 o 9 millones de pesos, ¿sí? No fue un asunto menor, ¿sí? Y cuando se fundó el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud, permitió la infraestructura del Departamento de Inmunología con la colaboración de otros investigadores, el fundar una unidad de citometría de flujo con 5 citómetros de flujo y un cell sorter, que es el que está al final, hasta uno que es portátil, que es prácticamente el tamaño de esta impresora, ¿sí? Bueno, ya está, ¿sí? No voy a entrar en datos, sencillamente les voy a decir que entonces, con esta metodología, con esta infraestructura, pero fundamentalmente con el trabajo de los estudiantes, ¿sí? Que son los que iban por la sangre al hospital, marcaban las células y bla, 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 ¿sí? Bueno, pues ya está, empezaron a generarse trabajos. Esta, por ejemplo, fue su trabajo seminal en el área, porque fue la primera descripción de que los pacientes con una enfermedad autoinmune bastante seria, que es el lupus eritematoso generalizado, tenían una deficiencia en la función de estas células, ¿sí? Que contribuía, pensábamos en aquel entonces, y eso se ha comprobado que es así, a la aparición de la enfermedad, a que no hubiera tolerancia a los antígenos propios, lo cual da lugar a enfermedades autoinmunes, ¿sí? Bueno, pues ya está. Miren, este artículo, por ejemplo, pues ha sido citado más de 250 veces. Otros artículos acerca de otros, uno más, en enfermedad tiroidea autoinmune, otro en pacientes con artritis reumatoide, otro en el que se estudió el efecto del arsénico, si a alguien le interesa la razón por la cual nos interesó el arsénico, pues se los explicamos. Infecciones parasitarias, en trasplantes, ¿sí? En pacientes con artritis reumatoide, en esto es una colaboración con un grupo de Francia, ¿sí? Sigue el lupus eritematoso generalizado, la tuberculosis, la enfermedad tiroidea autoinmune otra vez, una colaboración con un grupo de España. Otra vez el lupus, es el lupus eritematoso generalizado. Colaboración con el grupo de la doctora Diana Patricia Portales, que fue alumna de inmunología, pero que es una investigadora independiente en la Facultad de Ciencias Químicas. Una colaboración con un grupo de Zacatecas acerca de, yo qué sé, lo que sea. Una revisión que hicimos ahí porque nos la pidieron, ¿sí? La enfermedad de tiroidea autoinmune, bueno, pues artículos, salían artículos, ¿sí? Uno y otro y otro y otro. ¿Cuántos van? Yo no sé. Bueno, pues van algunos, ¿verdad? Y no están todos ahí. Bueno, eso fue lo que se fue generando. Eso dio lugar a que los estudiantes, bueno, pues publicaran de forma más o menos expedita sus tesis y que eso les favoreciera luego hacer un postdoc o un trabajo o yo qué sé. ¿Cuáles son las conclusiones que obtuvimos de toda esta serie de trabajos? Pues que hay alteraciones en el número y la función de linfocitos T reguladores, en enfermedades autoinmunes, ¿sí? Lo anterior tanto en sangre venosa periférica como en tejidos afectados, y que la administración de algunos biofármacos se asocia con
cambios en esto, ¿sí? Estábamos entonces todos muy contentos, ¿sí? Muy satisfechos, los estudiantes y nosotros, y bla, bla, bla. Pero otra vez, todo lo que sube, baja. Y esta no fue la excepción. Pues miren, el mismo doctor Sakaguchi, ¿sí? En colaboración con el doctor Gorochov, en el 2015 publicó esto, que esencialmente a través de un análisis por citometría de flujo muy elaborado en aquel entonces, utilizando un montón de marcadores, etcétera, llegó a la conclusión que de las células T reguladoras, las que eran importantes eran las que tenían este marcador, que es la forma cializada de CD15. Y los que no la tenían, pues que esas células prácticamente no tenían ninguna importancia, aunque fueran CD4 positivas, CD25 positivas, FOXP3 positivas, que había que añadirle este marcador, ¿sí? Bueno, ya está. Segundo golpe, de verdad ese fue ya un uppercut, ese ya fue así. Y este fue directamente del doctor Sakaguchi. El doctor Sakaguchi que describió un año después, y esto sí publicaron en una revista todavía más potente, en Nature Medicine, pues describió otra vez, a través de un análisis muy elaborado, de 50 figuras adicionales, etcétera, pues lo que encontró es que las células los linfocitos T reguladores se podían dividir en dos subpoblaciones, las que tenían muy poquito FOXP3 y las que tenían mucho. Y que las que eran importantes eran las que tenían mucho, que en la jerga de la citometría de flujo se llaman como FOXP3 high, ¿sí? Y que las que son low, esas no sirven para nada, no tienen ninguna función y bla, 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 ¿sí? Bueno, y que, bueno, pues ya está, ¿sí? Y entonces empezó a surgir el concepto de las subpoblaciones de linfocitos T reguladores que podían ser clasificadas de acuerdo a su nivel de expresión de este marcador contra este marcador, que es CD25, etcétera, y que había unas que ni eran y otras que sí eran y otras lo que ya acabamos de decir, ¿sí? Cambio de paradigma. El fenotipo de los linfocitos T reguladores es más complejo que estos tres marcadores. Hay otra serie de marcadores y características que son muy importantes a la hora de cuantificarlos o de ver su función, ¿sí? Estos linfocitos muestran una plasticidad importante, fue otro cambio de paradigma, ¿sí? Y entonces, pues claro, surgió la pregunta lógica, bueno, y entonces nosotros, ¿qué fue lo que estudiamos? ¿Sí? Pues muy fácil la respuesta. Lo que estudiamos son células con estos tres marcadores, nada más tres, ninguno más, ¿sí? ¿Es necesario reevaluar y reanalizar los datos? Pues la respuesta, pues sí, es necesario. ¿Qué significa eso? Que el artículo 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y el 20 y etcétera, pues había que hacerlo otra vez, ¿no? Volver por las muestras, estudiante, vente para acá. No, yo ya trabajo para acá, ¿no? Pues lo que publicaste como que, ¿no? Bueno, si alguien no conoce esta pintura, es una pintura de Sísifo, que es una pintura de Tiziano, que está en el Museo del Prado en Madrid. Y Sísifo era un, ¿se acuerdan de la mitología griega? Era un rey notablemente impío y que por eso fue castigado a cargar una piedra enorme y subirla por un cerro. Y cuando llegaba a la punta del cerro, siempre se le caía, de tal manera que tenía que regresar y tenía que volver a subir a la piedra por toda la eternidad. Así fue castigado por Zeus este señor, ¿sí? Pues nos sentimos Sísifo nosotros, dijimos tenemos que volver a cargar la piedra y, pues, y llevarla otra vez para arriba. Bueno, pues ya está, sí. Entonces, todo esto, además, se vio complicado con un asunto terrorífico, que es que es el último artículo que publicamos sobre las células T reguladoras, y que esencialmente lo que dice es que los niveles de los linfocitos T reguladores en un individuo normal, en cualquiera de ustedes, si les tomo la muestra hoy y mañana y pasado, edad, va así. De tal manera que si se los tomo en el día 1 van a estar aquí, pero si los tomo en el día 2 van a estar acá y en el día 2. ¿Y qué hicimos nosotros en nuestros estudios? En la mayor parte de esos 20, 21, 25, 30 artículos, estudiamos una muestra. Una muestra. Y lo mismo la función, es muy variable.
Entonces dijimos, no, esto ya nos supera, ya, ¿sí? Entonces, como hay otras células T reguladoras, y no voy a entrar en ningún detalle en esto, pero sencillamente decirle que además de las células T reguladoras hay PTREX, hay TREX69 positivas, hay TR1, todas tienen la misma función, más o menos la misma función. Dijimos, no, vamos a cambiarnos de campo, ¿sí? Entonces nos metimos fundamentalmente en los linfocitos T reguladores CD69 positivos, en las TR1. Miren, vamos mejor con estas cosas. Y así salió el artículo 1, y luego el artículo 2, y luego el artículo 3, y luego el artículo 4. Y ahí vamos, ¿sí? Algunas colaboraciones, etcétera, pero ya con otras células y no con esto, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, pues la conclusión es que la inmunología, como otras ciencias, efectivamente avanza a través de paradigmas, ¿sí? Cosas que se consideran absolutamente sólidas, ¿sí? Y que es un acuerdo generalizado de toda la comunidad científica que trabaja en el campo y que de repente, ¡pum!, pues ya no dejan, ya no son ciertas, ¿sí? Y ahí ven otra representación de Sísifo, en ese caso con una piedra bastante más notable, ¿sí? Los linfocitos tienen un fenotipo complejo y una gran plasticidad. El análisis cuantitativo y funcional de estas células es una labor desafiante. Es una labor desafiante. Como muchas cosas en inmunología. Bueno, todo este trabajo no lo hice yo. De hecho, cuando empezamos a trabajar en esto, yo dejé de trabajar en el bench. Ya no, ya dejé. Y entonces prácticamente pues yo no lo hice, lo hicieron nuestros colaboradores, ¿no? Y estos son pues, algunas representaciones de los colaboradores a lo largo del tiempo. Y la que más me gusta, discúlpenme, pero es esta, en medio de la selva, en Ciudad Valles, ¿sí? En donde fundamos un laboratorio de inmunología. Llevamos un citómetro de flujo allá, bueno, hicimos todo un esfuerzo. Y creo que no resultó en gran cosa, pero bueno, por lo menos durante un año hicimos el esfuerzo, hicimos un grupito, éramos los 4 profesores de tiempo completo de la carrera, ¿se lo creen? Una carrera de medicina con 4 PTCs, ¿sí? A ver cuántos llegaron a ser aquí hace tiempo. Bueno, eso fue, ahí hay un listado, seguramente se me olvida alguien de todas las personas que colaboraron a todas estas cosas. Y bueno, pues si alguien no lo conoce, este es el Centro de Investigación y Ciencias de la Salud, que tuvimos el privilegio de participar en su fundación y en su dirección durante un buen tiempo. En aquel entonces estaba muy bonito, ahora ya está muy descascarado y está muy, pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Uno también está descascaradillo. Entonces, ya no estoy como estaba ahí. Entonces, miren, es que esta es la ampliación de la selva, miren, o sea, esto en particular, déjenme decirle que no es en Valles, esto es en Tamazunchale. Y esto fuimos a Tamazunchale a la inauguración del campus Tamazunchale y ahí nos hicimos la foto, los 4 PTCs. Esto fue en el 2013, creo que decía ahí. Y luego vean ustedes a los alumnos de allá, de Valles, que nos los trajimos aquí, ¿sí? Están ahí, aquí hicieron una estancia en el Hospital Central, y que les encantó. Y bueno, pues yo qué sé, pudimos ayudar ahí, eso fue muy satisfactorio. Sí, en resumen, ¿qué mensaje deberían quedarse ustedes? Aunque estén en los virus y estén en la criminología y estén en lo que sea, ¿sí? Los linfocitos porque les dieron el premio Nobel a esta cosa, ¿no? Los linfocitos pueden ser una herramienta terapéutica, ¿sí? En enfermedades autoinmunes, en enfermedades inflamatorias, en alérgicas, en rechazo de trasplantes y en otras condiciones más sofisticadas como es la enfermedad de injerto contra huésped, que se abrevia en español así, ¿sí? Y los linfocitos T reguladores también puede ser un blanco terapéutico, como ya lo dije, en el incrementar la respuesta inmune antitumoral y también en la generación de vacunas nuevas cuando los antígenos sean poco inmunogénicos, ¿sí? A este respecto, déjenme decirles que este es un campo que está avanzando rápidamente. ¿Qué significa que está rápidamente? Que se han ideado ya toda una serie de estrategias para utilizar a estas células como una herramienta terapéutica, ¿sí? Una herramienta terapéutica que va a ser un medicamento vivo,
Bueno, de hecho ya lo es en algunas condiciones, ¿sí? Es un medicamento vivo porque van a ser los linfocitos T reguladores que están vivos, ¿sí? Terapia celular adoptiva. Exactamente, sí. No voy a entrar otra vez en detalles, ¿sí? De cómo se hace todo esto. Hay múltiples esquemas, ¿sí? Pero que al final van a servir y están sirviendo ya, ¿sí? Hay evidencias ya bastante sólidas de su utilidad en enfermedades autoinmunes cada vez más frecuentes y con mucho mayor frecuencia, acuérdense ustedes, en mujeres. Las enfermedades autoinmunes, mucho más, tiroiditis, lupus, artritis reumatoide, etcétera, ¿sí? Incurables, todas ellas incurables, ¿sí? En trasplantes, obviamente, para que no sean rechazados, y en las enfermedades inflamatorias, pues ya está, que son prácticamente todas. Esto hace muy poquito en Nature Immunology, el año pasado, este es el reporte de todo un simposio que se hizo de estas células para tratar, y vean ustedes, esta es una gráfica en donde todos los ensayos que se están haciendo con células T reguladores para el tratamiento de trasplantes, de autoinmunidad, de enfermedad digesto contra huésped, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, pues ya está, ¿sí? Esto tendrá que avanzar en su momento. No sé si algunos sepan ustedes una frase que utilizan mucho en Estados Unidos, cuando un paciente le habla al médico el domingo a las 8 de la noche y le dice que le duele mucho la rodilla. Le dice, take 2 aspirins and call me tomorrow. Tómese 2 aspirinas y me llama mañana. A lo mejor en algún momento vamos a llegar a esto. Póngase un billoncito de células T reguladoras y me llama mañana. A ver cómo está. ¿Sí? Y bueno, pues esto fue publicado ya hace bastante tiempo. ¿Sí? No, esto ya no. Pues espero que esto, si quieren, hablamos, porque es que esto es interesante desde el punto de vista de lo complejo que se está volviendo la inmunología con todas las subpoblaciones. Es una propuesta que fue publicada en noviembre del año pasado en Nature Review of Immunology, de nada más estas son las subpoblaciones del linfocito CD4, las TH1, las TH2, TH9, TH17, y de las reguladoras, las del timo, las de la periferia, las inducidas, para el que quiera dedicarse a la inmunología, que sepa a lo que se va a enfrentar. ¿Sí? Pues muchas gracias por su atención, y si, no sé, si hay tiempo para preguntas, o sí, si no claro, hay, o si lo que sea. Es sorprendente y inevitable, creo, ver cómo ahorita nos jactamos de las primeras aplicaciones terapéuticas de las transfusiones sanguíneas. Decíamos cómo se aventaron a hacer tantas cosas a ciegas, y ahorita queda muy patente de que la inmunología siempre se va a caracterizar por cómo logramos hacer tantas cosas sabiendo tan poco, conociendo, entendiendo tan poco de la verdadera complejidad, ¿no? Y funcionaba, obviamente. Pues, por ejemplo, las sangrías que hacían en la Edad Media, que estaba alguien bien malo y le sacaban un litro de sangre. A lo mejor algo tenía que ver con resetear el sistema inmune, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Entonces, en términos generales, ¿cuántas células, números, T-Rex tenemos? Tenemos muy poquitas. Depende. Ahora, otra vez. En condiciones normales, digamos. Otra vez. Por la mañana, a las 8 de la mañana antes de desayuno. No, pero antes de eso, ¿a cuál de ellas te estás refiriendo? ¿A las TR1, a las foliculares? CD425, FOXP3. FOXP3. Lo más sencillo. Como el 1% del total de linfocitos T. Y los linfocitos T son como el 60% de todos los linfocitos. Y los linfocitos son como el 15-30% de los leucocitos de sangre periférica. Por si alguien quiere ir echando números. ¿Sí? Son muy poquitas. Pero la ventaja que hay de esto es que se pueden expandir in vitro. Con interleucina 2 tienes 1 millón y a las 2 semanas tienen 1,000 millones.
Yo le saco 1 millón de células, se las aíslo por cell sorter, ¿sí? Le echo interleucina 2 más otras adiduras al caldo de cultivo, al medio de cultivo, y a las 2 semanas tengo 1,000 millones o más, 10,000 millones, ¿sí? Que es más o menos algo que ya se puede utilizar terapéuticamente, ya tiene efecto terapéutico. ¿Preguntas, jóvenes? Pregunten lo que quieran, lo que sea. A ver. ¿Ha estudiado, bueno, o sea, hay artículos relacionados con las TRX, con infección con HIV? ¿Qué es lo que tienen las TRX con infección? Sí. ¿Cuántos artículos dijimos que se habían publicado? No, 217,000. Y eso hace 3 meses, porque ahora están 220,000. Hay en infecciones por HIV, hay en infecciones de COVID, se publicaron, y la verdad es que nos las ganaron a nosotros esas. Nosotros que tuvimos un sitio en donde teníamos un montón de muestras de COVID, porque en el ZigZag se hacía la detección de esta, no lo hicimos. No lo hicimos por agobio de trabajo, ¿sí? Pero debimos haberlo hecho eso y hubiera sido una... Bueno, en fin, hay en lo que tú quieras. En las enfermedades infecciosas, eh, las células T reguladoras pueden tener diferentes papeles. Si, como en COVID, el problema es que de pronto algunos pacientes generan un fenómeno hiperinflamatorio, entonces ahí lo que interesaría sería favorecer la actividad de las células reguladoras, ¿sí? Anta, influenza, muchas respiratorias. No, pues tienen tienen esa tormenta de citocinas que se llama, que da lugar a que se mueran los pacientes o a que se pongan muy malitos. Esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que haya una respuesta inmune muy débil. O bien que tengas una vacuna que induce solamente en pocos individuos una inmunidad protectora, porque los antígenos que estás utilizando son pobremente inmunogénicos. Entonces, otra vez, ahí en vez de el primer caso que te estoy diciendo, que es el que haya una pobre respuesta, ¿sí? Ahí había que suprimir a las T reguladoras, ¿sí? Favorecer en el caso de la respuesta hiperinflamatoria, ¿sí? Y eso se puede hacer a través de diferentes fármacos, de diferentes maniobras, etcétera. Entonces, en todas esas situaciones, las células T reguladoras juegan un papel más o menos relevante, más o menos relevante. Ahora, si tu pregunta viene ya a decir, oiga, ¿y eso qué tiene que ver? Estas células son CD4 positivas y en el HIV, las células, el HIV infecta preferencialmente a la CD4, pero infecta a todas. No tiene, ahí sí, a todas las subpoblaciones se ven igualmente. Entonces ahí el resultado, es decir, el papel que puedan tener las células reguladoras no debe ser muy importante. Qué rollo para contestarte la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, yo qué sé, aprovechando. Tenemos a Sofi Bernal, que tienes una pregunta. Adelante. Madre mía, aquí está Sofi. Muchas no, pero sí diferentes subpoblaciones, diferentes células son capaces de expresar FOXP3, incluyendo los linfocitos T que no son reguladores. Tú tienes un linfocito T CD8 que no pertenece a esta población y lo activas y ya se sabe que la activación de prácticamente cualquier linfocito T induce la expresión de FOXP3, pero es una expresión inducida, mientras que en los linfocitos T reguladores descritos por Sakaguchi es una expresión constitutiva y de muy alta expresión.
eso, hay disfunción de las T reguladoras que pierden ese freno ante un evento inflamatorio agudo y por lo tanto es más violenta la respuesta a ese evento. Yo creo que eso puede ocurrir en un paciente que tenga una enfermedad inflamatoria o no. Y el ejemplo pues sería la COVID, ¿verdad? En donde alguien que tenga artritis reumatoide o alguien que esté sano, puede ocurrir que ocurra ese fenómeno hiperinflamatorio que escapa al control de las células reguladoras. Ese fenómeno entonces podría ocurrir. Claro, en un paciente que ya tiene un déficit de células T reguladoras, ¿cómo sería un paciente está descrito y descrito por nuestro grupo, con lupus, con artritis reumatoide o con síndrome metabólico, etcétera, una inflamación crónica de bajo grado, la posibilidad de que ese cuadro se vaya a fenómeno hiperinflamatorio será más alta. Ok. Y la otra pregunta es, en las enfermedades como por ejemplo, igual, las infecciones virales agudas, en donde lo que están matando al paciente es ese evento inflamatorio, no tanto la citopatía del virus, ahí cree que el manipular las células T reguladoras pudiera llegar a ser también un flanco terapéutico. Yo creo que no. Y yo creo que no porque en la actualidad prácticamente lo que se está empleando como una herramienta terapéutica son células T reguladoras autólogas, o sea, del mismo individuo. Cabe la posibilidad que eso pueda darse cuando ya se tenga bien establecida la utilización de células T reguladoras halogénicas, ¿sí? Y sobre todo cuando se tengan células CAR T reguladoras, ya halogénicas, derivadas de células totipotenciales, en donde las tienes en el laboratorio, las tienes ahí congeladas. Y como las células CAR pues son muy potentes y las células CAR T-reg lo que hacen es no destruir otras células como lo hacen las células CAR T en leucemias, sino son células muy potentes desde el punto de vista de su capacidad de suprimir. Ahí sí que podría ser, pero eso todavía sí va rápido, pero no a la velocidad que quisiera uno. Okay. Muchas gracias, Pepe. Al contrario. ¿Alguna otra duda? Los criminólogos, ¿no? ¿Lo entendiste? Sí, más o menos. Bueno, Es que hay conceptos que todavía pues sigo como aprendiendo, pero de todo a mí me interesa. bueno, qué bueno. Lo que preguntaba yo acerca de si hay síndrome, digo, sé que debe haber trastornos asociados a la proliferación de este subset de células, pero no hay ninguna enfermedad o síndrome ligado directamente a hiperproliferación de CD4, CD25, FOXP3, no nos metamos en más. Que sean reguladoras. Sí. O sea, no se ha descrito un síndrome exclusivamente por proliferación de estas células. Y supongo que tampoco hay knockouts, individuos con lesión completa de FOXP3. ¿O sí? El síndrome IPEX, los pacientes con síndrome IPEX somos igual. no tienen nada de células T reguladoras, no tienen nada de FOXP3 y no tienen nada de células T reguladoras. Es congénito y es algo que los lleva a término, pero también, al igual que el ratón, temprano letal. Si no lo trasplantas, sí. Si haces un trasplante de médula ósea, hay un concepto incluso que se ha generado, las llamadas terregopatías. Las enfermedades por células T reguladoras y fundamentalmente se refieren a estados en los que o no existen o están muy disminuidas. Pero esa otra variante, que sería un individuo que tuviera demasiadas, no, que yo sepa no está descrito, que yo sepa. Pero sería interesante ver si se ha investigado el tema de FOXP3 precisamente en estas tormentas de citocinas asociadas a los virus que sabemos que no, digo, ébola obviamente te mata porque te cristaliza todo, pero influenza, COVID,
tanta que sería interesante buscar eso. ¿Y tiene polimorfismos FOXP3? Sí, de hecho, es una enfermedad no de sí o no, sino que dependiendo de la mutación puede haber una expresión muy pobre, ausente, menos pobre, ¿sí? y tiene mayor expresión clínica. Sí, eso, hay gente que se ha dedicado a estudiar muy bien eso. Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y ojalá que les sirva de algo esta. ¿Ya? Ya Muy bien. podemos hablar.